Sean todos bienvenidos a este video. El día de hoy veremos el desarrollo histórico de la obstetricia en América. Este video se llevó a cabo gracias al aporte y ayuda de nuestros integrantes: Bocanegra Guevara Ariana, Estrella Chero Elba Caterín, Rojas Calderón Angie, Loa Bellido Yamile Kiara, Rojas Eulogio Tamar. Parteras y comadronas en el Renacimiento. El renacimiento de la obstetricia se da en el siglo XVI. En el siglo XVI, las bases de la obstetricia como ciencia empiezan a ser establecidas con el estudio de la anatomía humana y la fisiología de la reproducción. Estudios acerca de las matronas presentan déficit y el empirismo acumulado, experiencia y el intercambio de conocimientos con otras matronas intentarán suplir las carencias. El siglo XVI es una nueva etapa en los cuidados maternales. Coincide con la publicación de una serie de libros concebidos para la educación de las matronas. Ambrosio Paré, nacido en 1510, fue quien introdujo la versión podálica, recomendó la práctica de la cesárea en la mujer viva y no solo a la mujer parturienta, moribunda o fallecida, y consiguió que la obstetricia tenga una nueva dignidad. Paré, cirujano obstetra, fue el fundador de la primera escuela de comadronas de la Europa moderna. En España, en 1541, aparece el primer texto en lengua vulgar o romance dedicado a la formación de las comadronas o matronas. En el siglo XVI es la Iglesia quien concede licencias para practicar como matrona en 1557. Los llamados men midwife, hombres parteros, fueron aceptados a mediados del siglo XVII. La matrona francesa más conocida de la época fue Louise Bourgeois, nacida en 1563, cerca de París. En Italia, en 1596, aparece el primer libro escrito para matronas en ese país. Primera preparación académica de la obstetricia. Se dice que en 1762 el doctor William Shippen, con estudios en Londres bajo la dirección de Smith y Hunter, realiza la Filadelfia, un curso de obstetricia. Parece ser que esta fue la primera instrucción académica de obstetricia que se dio en América. También se dice que William Smith en 1718 hasta 1783 enseña obstetricia en su propia casa utilizando un maniquí cubierto de cuero junto a su discípulo William Hunter. Dice que su obra Midwifery, publicada en 1752, fue el primer libro donde se dieron las reglas para utilizar el forceps y para distinguir empleando mediciones la pelvis normal de la estrecha. El 10 de octubre de 1826, por decreto del número 110, don Andrés Santa Cruz, presidente de la República, crea bajo la dirección de la obstetricia Francesca Benita Paulina Cadeu de Fessel la Casa de la Maternidad y Escuela de Partos, cuyo objetivo fue socorrer a las mujeres pobres en sus partos y formar mujeres instruidas y hábiles que se dedicarán al arte obstétrico para ayudar a otras mujeres en el momento del nacimiento. También se dice que es así por decreto el 10 de octubre de 1826, bajo la firma de Mariscal Andrés de Santa Cruz, presidente del Congreso de Gobierno de la República del Perú, se crea la Casa de la Maternidad de Lima y la Escuela de Partos, nombrando su primera directora como la señora Fessel y señalando como objetivo primordial de la nueva institución socorrer a las mujeres pobres en sus partos y formar parteras instruidas. También se dice que, sin embargo, no entró en funciones hasta 1830, pero mientras tanto, la diligente francesa
fue preparando el clima social propicio para elevar el arte de los partos y de su humilde categoría hasta el rango científico. Las matronas en el siglo XVIII y XIX. En el siglo XVIII, cuando los primeros médicos se interesaron por la obstetricia y comenzaron a pasar a la sala donde la mujer paría, se comenzó a estudiar el parto como una ciencia y pronto desarrollaron instrumentos. Se impuso la posición horizontal de la parturienta. Supone la consagración de la profesión de matrona como actividad quirúrgica, algo que ya era realidad 50 años antes por el resto de Europa. En 1713, el cirujano francés Clement se desplazó a Madrid para asistir a la reina María Luisa de Saboya, primera esposa de Felipe V, lo que significaba el fin de la exclusividad de las matronas en la asistencia a los partos, algo que más tarde puso de moda entre la alta sociedad de la época. En el año 1717 se publica en Madrid la obra del cirujano Pablo, Cuestiones generales sobre el modo de partear y cuidar a las mujeres estando embarazadas o paridas. Comienza con la aceptación de la obstetricia y ginecología, el descubrimiento del forceps obstétrico, investigaciones sobre la fisiología del parto, las innovaciones en el mecanismo de las distocias, la reinvención de la sinfisiotomía, la aparición en Europa de centro de preparación para cirujanos. En el siglo XIX, los nuevos avances, además de los nuevos conocimientos de la anestesia y la asepsia, en el siglo XIX hicieron que disminuyera el riesgo de las muertes en el parto del bebé y de la madre. Representantes de la obstetricia en América Latina. La obstetricia es una de las especialidades médicas más antiguas, asumiendo que el nacimiento dio origen a la humanidad. Durante miles de años, la práctica de la obstetricia se desarrolló como oficio que se hizo arte en América Latina como en otros países del mundo. Los partos eran atendidos en los domicilios por parteras aficionadas, con los riesgos que esto implicaba, sin estudio científico y tecnológico, solo la práctica de haber asistido a otros partos. A consecuencia de eso surgen algunos representantes para dar origen a métodos y lograr que el parto se dé sin complicaciones. Los representantes de la obstetricia en América Latina son Louis Pasteur, Dr. Kipp, John Steams y Joseph Lister. En 1807, John Steams introdujo el cornozuelo de centeno en la práctica obstétrica. En 1847, el Dr. Kipp emplea éter como anestésico. Asimismo, Semmelweis contribuye sobre la causa de la muerte por fiebre puerperal. En 1860, Louis Pasteur descubre la presencia de estreptococos en la fiebre puerperal y en 1867 Joseph Lister describe los principios de la asepsia, permitiendo que la obstetricia quirúrgica sea más segura. Representantes de la obstetricia en América Latina. Obstetricia en el siglo XX. En el siglo XX son numerosos los cambios que ocurrieron en el estudio de matronas. En 1904 se estableció la formación académica de los estudios de matronas. En 1928 se establecen las escuelas de matronas y los requisitos que deben de tener los docentes de matronería. En 1930 se creó el Estatuto de los Colegios Oficiales de Matronas, donde se establece la colegiación obligatoria. En 1931 queda adscrita la Casa de Salud Santa Cristina de Madrid, la cual formaban matronas. En la década 30 y 40 surgieron órdenes legislativas en relación a las matronas con respecto a la información obligatoria de abortos por protección a la natalidad. En la década de los 80 se eliminó la limitación de sexo en los estudios de la matronería. Los hombres ya tenían acceso a cursar el estudio de matronería. En 1986 se aprueba la Ley General de Sanidad y en 1987 se regula por obtención del título enfermero especialista obstétrico ginecológico, tal como sigue regulado actualmente. En cuanto a la asistencia de los partos, en la primera mitad del siglo XX eran asistidos en casa. En la segunda mitad del siglo XX, la atención de los partos se realizaban de manera hospitalaria. La atención en los hospitales ha ido cambiando con el tiempo, pasando de una asistencia medicalizada a una menos intervencionista y más respetuosa.
En conclusión, la evolución de la profesión de matrona ha ido cambiando a lo largo de la historia, adaptándose a las características propias de cada época y cultura. Gracias.